Desayunos Comodore, donde debatimos temas culturales, de la profesión, donde grandes protagonistas de la actualidad nos hablan de sus rutinas de trabajo, de sus trucos, de su legado, de su obra, y bueno, pues es una forma de mantener vivo el debate, ¿no? Nos acompañan tres primeros espadas del asunto periodístico. Os voy a presentar a Marisu Moreno, que es la directora de marketing y publicidad del Plural.com, porque también nos interesa ver cómo un medio de comunicación flota, sobrevive y se expande. Luego nos lo cuentas. Ella también tiene sus trucos, porque además Marisu, que es periodista, mantiene ese equilibrio, ¿verdad?, entre la información, el interés del ciudadano y, bueno, también lo que demandan los anunciantes. Ese dificilísimo equilibrio en el que estamos en el oficio, pues viendo a ver cómo manejamos platillos. Y os presento a Antonio Rubio, maestro de periodistas, uno de los grandes investigadores del periodismo en este país. Además está de estreno, hay que decirlo, por favor, esto es importante, El desastre de Anual a través de la prensa en libros.com. Y bueno, él es profesor, como digo, es investigador, fue uno de los grandes investigadores del caso GAL en los años 90, por no decir el investigador. Es un hombre que ha estado en muchos medios de comunicación y sobre todo es impulsor, además, de una faceta de Antonio que a mí me gusta mucho, que es esos trabajos, esos reportajes, esos grandes nombres del periodismo tienen que permanecer, y él lo hace como director editorial de libros.com, que es una editorial que recoge ese legado, esa memoria y ese empeño, y que además tiene un catálogo donde hay muchos periodistas clásicos y actuales, ¿verdad? Así que, bienvenido, querido. Gracias. Y por último, pero no menos importante, otro sabio, joven, pero muy sabio, que es David Yagüe, bienvenido, que es el responsable de Última Hora en 20 minutos, de ese digital que está en los rankings más altos de visitas, y que también, además, es novelista, porque él es experto en tomar un tema histórico, novelarlo, y tiene esa faceta que es, hay que contrastar bien el dato, hay que ir a las fuentes, pero también se puede hacer lo que decía el clásico de lo que pudo pasar, la verosimilitud. Él es como digo, un jovencísimo, gran periodista, y también yo quería que estuviera para hablarnos del oficio, ¿de acuerdo? Entonces, con estos tres personajes vamos a iniciar un debate que será pues en torno a 1 hora, y les he planteado varias cuestiones a Marisu, a Antonio y a David. Por ejemplo, primera cuestión: la sociedad se ha digitalizado y el periodismo también. Y además vosotros tres representáis ejemplos de medios de excelencia de periodismo y de buen oficio. ¿Creéis, y esto es una cuestión que yo siempre me pregunto, que ha afectado a la calidad del periodismo esta revolución digital? Si habéis sentido que se han relajado los sistemas que teníamos nosotros para regular nuestras cosas, nuestro oficio, nuestro trabajo, ¿qué pensáis? ¿Le ha afectado la calidad? ¿No le ha afectado? A ver, mal periodismo ha habido siempre, no dentro del periodismo digital. Yo creo que la digitalización es una herramienta maravillosa y puede aportar muchísimas cosas, bueno, y de hecho está aportando muchísimas cosas muy buenas hacer al periodismo. El problema es el mal periodismo, no la herramienta. No sé si estaréis de acuerdo. Sí, es un elemento básico y fácil. Es como si buscáramos un símil y estableciéramos que todos los adelantos que se le puede poner a un automóvil es un elemento negativo. No, mayor velocidad, mayor capacidad. El problema está en que el conductor sepa utilizar las herramientas que se están dando. En el periodismo ocurre exactamente lo mismo. Es decir, toda la revolución digital, bienvenida sea, porque entre otras cosas nos ha ayudado a estar más cerca del lector. El problema está, como bien planteaba Marisu, es en no saber utilizar esas herramientas. Y lo que sí ha ocurrido de alguna manera es que el elemento económico ha influido en el que un determinado periodismo se haya relajado o no tengan los controles necesarios para dar una determinada calidad. Por ejemplo,
suprimir los editores, que eran fundamentales para controlar cómo y de qué forma ese texto lo cogía el editor, comprobaba, verificaba y le daba incluso un elemento narrativo mucho mejor. Eso en tanto en cuanto era un elemento económico que era de los que más cobraban en la redacción, porque eran los que más sabían, se ha suprimido. Ese primer control, de alguna forma, se ha ido. Y luego hay un elemento muy importante, a mi modo de entender, que es el tema de la fake news. Antiguamente, por el ritmo propio de la información, que era más lenta, te daba tiempo a ver las cosas de otra manera. La velocidad con la que hoy se publica hace que cualquier elemento, digamos, de desinformación, bulo, te lo coloquen rápidamente, y tenemos otro elemento que es el tema de las redes, que engrandece. Es decir, hay cosas muy positivas y hay otras en las que habría que establecer una serie de controles que no se están estableciendo y conlleva un deterioro de la información, a mi modo de entender. Don David. Sí, yo estoy en línea con ellos. Yo que seguramente fui el último en llegar a la profesión, yo desde que llegué ya a mis mayores en las redacciones siempre me decían que el periodismo estaba en crisis, siempre me decían que había mal periodismo, o sea que eso no ha cambiado porque se haya digitalizado más. Y es verdad que no podemos echar la culpa de la herramienta a lo que hacemos, como en todos los medios, las personas y los profesionales. Al final los errores están en las personas, no en la herramienta. Me parecía muy interesante lo que decía Antonio sobre las fake news, y lo achacaba a la inmediatez, a la velocidad, y es real, ¿no? Trabajando en un periódico en última hora te das cuenta que esto no para. Pero tampoco hay que magnificarlo, porque la radio ha vivido de la inmediatez toda la vida, ha tenido estos mismos problemas que tenemos digitalmente y ha logrado ser uno de los medios que más credibilidad despiertan en el oyente, las audiencias. Así que creo que la digitalización, aunque parece que ya llevamos mucho, está empezando y estamos acompasando nuestros ritmos profesionales al ejercicio del periodismo, y con errores y con aciertos y con aprendizajes que vamos asumiendo poco a poco y con nuevos errores que vamos a encontrar. En ese elemento del aprendizaje, si me permites de alguna manera, hay un hecho que es el siguiente. Hemos asumido que el tema de la fake news existe como tal, y de alguna manera dentro del mundo, digamos, periodístico, y así lo hacemos en el máster de investigación que dirijo con Maldita en la Universidad de Rey Juan Carlos, nosotros hemos colocado un módulo de fact-checking, es decir, de comprobación de lo que estamos haciendo, es darle las herramientas necesarias al periodista para poder de alguna manera ver y cómo y de qué manera vamos a controlar determinada información que nos pueda llegar, para verificar si esa información realmente es buena. El problema fundamental está en que eso significa que los periodistas tenemos que estar en una continua formación para poder informar, que es un poco el eslogan que yo suelo utilizar, es decir, formar para informar. Lo que no podemos hacer es, de la misma forma que ocurre con los médicos y otras carreras en las que vas evolucionando, tienes que ir siguiendo esa preparación. Y el problema que hay en algunos queridos compañeros y compañeras es que piensan que todo lo que tenían que aprender en el periodismo ya está aprendido. Y no es así. Estamos en una continua evolución de la propia sociedad, y el elemento del módulo ese de fact-checking, de comprobación y de verificación, es un elemento que ya en algunas redacciones comienzan a estar incorporado de alguna manera. Porque al final, por vender, hay cantidad de, no quiero acordarme de algunos nombres, determinados directores. Recuerdo en una ocasión, en una conferencia charla que organizó la FAPE, un director dijo que lo importante no era si era verdad o mentira, lo importante era salir el primero, y luego ya iríamos cambiando. Sin embargo, un maestro llamado Albert Camus dijo un cafelito, un cortado. Albert Camus dijo que lo importante no es ser el primero, sino ser el mejor. David, un cafelito. Yo, un té rojo, sí, tenéis. Yo, mira, me apunto también al té rojo. Café solo. ¿Con leche descafeinada? Ahora, el tema es que tenga que existir ahora un módulo de fact-checking cuando no había hecho falta hasta el día de hoy, Antonio. No es verdad. El fact-checking ha existido siempre.
Por El eso. fact-checking era... Es periodismo. Es el propio periodismo. Lo que pasa es que ahora hay unas herramientas, perdona que te... Hay otras herramientas y otra forma de hacer las cosas, pero el fact-checking no es otra cosa que el periodismo de verdad, el periodismo de verificación. Eso es la comprobación. O sea, es que contrastar la información es la primera regla del periodismo. Sí. Y bueno, en relación a las fake news, quería introducir un elemento, estando de acuerdo completamente en todo lo que decís, que es realmente el periodismo es el antídoto contra las fake news. Durante la pandemia hemos visto cómo el periodismo de verdad es el único que puede combatir esa pandemia de fake news que se propaga por internet, por las redes, y realmente es terrible, ¿no? Y solo el buen periodismo puede luchar contra eso. Y a veces también hemos visto que ni siquiera el buen periodismo es capaz de romper esas fake news que cada vez se muestran más fuertes a veces, ¿no? Sí, pero la credibilidad es muy importante. Claro, ¿no? Pero yo entonces, creo que... cuando se tiene que hacer un poco de... Bueno, que no es labor del periodismo, pero sí que tiene que haber una pedagogía de que cualquier tontaina que habla en las redes y tiene su canal de youtuber o su Instagram, eso, por mucho que se comparta en redes, eso no puede ser verdad. Tiene apariencia de verdad, pero no es verdad. Entonces, al final, hay que recuperar esa credibilidad del periodismo, y yo creo que a raíz de la pandemia marca un poco un antes y un después. Habrá que analizarlo mejor y tampoco tengo aquí los datos, pero bueno, se ha revalorizado la profesión y no todo vale, y por supuesto no todo es periodismo, y dentro del periodismo se hacen también malas cosas y también te pueden colar una fake news, pero lo importante es saber rectificar. Oye, que me he equivocado. Y no pasa nada por equivocarte, porque es complicado con esa inmediatez de la que hablabais antes. Trabajamos contra reloj, han desaparecido los editores, es muy complicado. Eso es importante, que es un melón que ha abierto Antonio, ¿no? Claro. ¿Por qué se prescinde de un editor de mesa que cuide los contenidos, la ortografía, los datos? ¿Por qué ya no existe esa figura? Muy fácil. Un problema económico. A ver, todo en realidad, y la sociedad nos movemos en un elemento económico. Es decir, ¿y qué ocurre con la mayoría de los nuevos gerentes que llegan a los medios de comunicación? Pues que no tienen ni puñetera idea de lo que es un periódico o un medio de comunicación. Y piensan que se puede aplicar la dinámica de una fábrica de conserva a un periódico o un medio de comunicación, cuando la materia prima son dos elementos absolutamente contrarios. Entonces, lo que yo tengo que hacer como gerente es rebajar, digamos, la masa salarial. Para rebajar la masa salarial, ¿qué es lo que hago? Me voy a ver dónde están las mayores cantidades y entonces intento cortar por ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo de alguna manera? Suprimir la calidad del producto. Entonces, los editores eran señores y señoras que ya tenían un recorrido en el periodismo, una determinada edad, es decir, que estaban curtidos y sabían perfectamente. Entonces, veían un texto y entonces te empezaban a preguntar: ¿y esto de dónde sale? ¿Y esto cómo te lo han contado? ¿Y esto de qué es? Pero un momento, el párrafo cuarto lo vamos a colocar en el párrafo segundo. Yo tuve en Cambio 16 dos editores maravillosos, y yo reconozco que mis textos, si eran notables, pues pasaban a sobresaliente, que era Carlos Santos, que ahora está en Radio Nacional, y Cristina Rubio, que no tiene nada que ver con Antonio Rubio en cuanto a apellido, en cuanto a familia. Y te cogían los textos, pero claro, es una revista semanal, y además acordaros, Cambio 16 fue un elemento de referencia en las universidades extranjeras para aprender español. Ese es el elemento fundamental. Cuando tú coges, y sobre todo yo lo vivo con mis alumnos, en el que tú te autoeditas. Si tú te autoeditas, puedes pasar delante de un texto 20 veces y no ves el error, porque como dicen los buenos literatos, tienes que dejar reposar el texto, y al día siguiente, a los 2 o 3 días, vas. No podemos, porque la dinámica periodística es distinta, pero si te lo coge otro, yo lo que les suelo decir a los alumnos es que te corrija tu compañero, o que te corrija alguien que no sabe del tema, porque esa es otra historia. El elemento narrativo, es decir, que tú puedes ser un gran técnico, pero el problema no es que le hables a un técnico, sino que tú estás comunicando, digamos, a un público medio, y tienes que saber traducirlo.
Eso que lo hacían los editores, el gerente te lo ha quitado. Y claro, no es lo mismo, supongamos, pagar 3.000 euros que pagar 800 euros a un chico recién salido de la facultad. Tienes ahí una diferencia de 2.200 euros. Ah, ¿qué ha ocurrido? Que la calidad ha bajado. ¿Es lo mismo el jamón York que el jamón de jabugo? No. ¿Los dos ponen jamón? Sí, pero no es lo mismo. Y esto es exactamente igual. Un asunto que también nos lanzaba y que es parte de los retos del periodismo, que yo creo que Marisu es la funambulista en el alambre, bueno, también David, ¿no? Sí. Pero la cuestión a mí me preocupa mucho, que es ese debate entre el clickbait, la búsqueda de visitas de la noticia, y el olfato vuestro informativo para saber lo que interesa a la sociedad, lo que puede hacernos mejores, lo que puede hacer cambiar el rumbo de la ciudadanía. Y la pregunta es si creéis que se puede conciliar atender a los caprichos de esa gran masa anónima que busca el sensacionalismo y el clickbait, o por el contrario son dimensiones irreconciliables, como el agua con el aceite, el buen periodismo, la buena calidad y el clickbait. ¿Cómo lo veis, queridos? Pues tú lo has dicho. Lo que ocurre que no puede, en este momento, y sobre todo en el periodismo digital, que al final es todo, porque aunque existen todavía medios en papel, ya somos todos digitales y es el futuro y está ahí. Y seguirá habiendo periodismo en papel mientras haya lectores de papel, que cada vez son menos. Entonces, dicho esto, el periodismo digital no puede convivir, o sea, no puede funcionar ni puede existir sin ingresos. Y ahí pues existe una gran plataforma que se llama Google, que es la que nos dice lo que tenemos que hacer. Es verdad que, bueno, últimamente está cambiando, ¿no? Parece, y solo parece, que a partir de ahora va a primar los contenidos exclusivos, sobre todo en los medios, ¿no? En otras cosas funcionará de otra manera, pero contenidos exclusivos, propios y de calidad. Bueno, yo todavía estoy esperando a ver cómo evoluciona eso y de qué forma. Entonces, necesariamente se tiene que reconciliar el buen periodismo con el clickbait. O sea, no somos ONGs, necesitamos dinero para funcionar, el buen periodismo necesita que alguien apueste por ese buen periodismo. Antonio nos lo puede contar, la investigación, el tiempo es esencial en la investigación, y aparte la experiencia, ¿no? No puedes hacer esas investigaciones que se hacían antes, bueno, y que se siguen haciendo en este momento, pero que cada vez cuesta más, con 2 becarios. Y a lo mejor te dan pues una mañana o 2 días o algo en tu tiempo libre. Eso, hay investigaciones que te pueden llevar 6 meses y a lo mejor luego al final no sacas nada. No reeditan. ¿Sabes? Pero en fin, que tienen que convivir y tenemos que balancear ahí lo que es o sea, los medios de comunicación nos hemos convertido en de todo, ¿no? O sea, sí. Vender sartenes, todo. Bueno, sí, las estamos vendiendo, perdón, que tenemos nuestros canales de market todos y tal, pero el periodismo necesita financiación, y en España al menos el tema del muro de pago no está en absoluto resuelto, y la gente no está dispuesta a pagar por el buen periodismo. Si me permites, sí. Nosotros en nuestro medio no hemos puesto un muro de pago porque iba en contra de nuestra identidad como género, sí. ¿no? Como género, como medio. Pero es verdad que, hablando del clickbait, y yo creo que tú tienes mucha razón, ¿no? Es un cambio que no podemos obviar porque ha cambiado la distribución de nuestros contenidos. Antes alguien tecleaba nuestra URL, entraba en nuestra portada y veía lo que llegábamos. Ahora los lectores nos llegan desde muchos canales, y uno muy importante es la búsqueda orgánica. Entonces, no podemos obviar el funcionamiento de nuestra audiencia, porque obviarlo nos aboca a la desaparición económica. Entonces, lo que hay que aprender no es que sean agua y aceite, es que hay que aprender a conjugarlos. No hay nada más satisfactorio que dar la vuelta a estas herramientas del clickbait y de determinadas formas de comportamiento en las redes sociales o en orgánico, y lograr que un buen reportaje, una buena crónica, un buen especial, que los hacemos en la prensa española, funcione bien y se convierta en viral y tenga decenas de miles de visitas, que probablemente, si lo hubiéramos vendido como tradicionalmente vendíamos estos asuntos, no habría tenido esa repercusión. Es muy difícil
Y además muchas veces nos equivocamos y caemos en sensacionalismos que no deberían ser. Pero cuando funciona, cuando logramos aprovechar esas herramientas, es muy satisfactorio. Y cuando un contenido propio que tiene un trabajo de detrás se convierte en algo viral, que normalmente tiene una connotación negativa, pero logramos viralizar algo positivo, algún buen contenido, es muy satisfactorio en los medios digitales hoy. ¿Y soléis cambiar los titulares, que es muy frecuente, que ha salido en el debate de Comodore en otras ocasiones, cuando de pronto hay unas tendencias y tal, y alguien sugiere, oye, esto cámbialo, tunéalo? ¿Os habéis encontrado eso de tener que modificar Vamos a ver. el abordaje? Cambiar titulares, a mí de siempre me cambian los titulares. O sea, mis jefes siempre me cambian titulares y yo creo que es lo que hay que hacer. Alguien por encima de ti te tiene que decir, esto está mejor titulado así. Aunque lo hayas hecho bien, te tiene que notar. Luego, cambiar los titulares en las tendencias, Claro. no tanto, pero sí cambiar los titulares según el formato. El titular que va a ir a redes seguramente no sea el mismo que vaya a ir a portada y seguramente no vaya a ser el mismo titular en el apartado SEO para que el arañita de Google nos clasifique. Sí, tienes que buscar las palabras claves para que de alguna manera cuando alguien entre y busca algo te llegue, pero eso no conlleva o no debería conllevar a una cuestión tan fácil y sencilla como la siguiente. El titular tiene que hacer referencia al texto o es el resumen del texto. El problema fundamental está cuando nos encontramos con el mal periodismo en el que hay un título y empiezas a leer y lo que hay dentro no me dice absolutamente nada ni me representa lo que es de alguna manera. Ese es el problema. Y eso, volvemos a lo de siempre, es un mal periodismo. El mal periodismo no es un problema de la tecnología, es un problema del profesional. Y eso trasladémoslo a cualquier elemento profesional de la sociedad en la que vivimos. ¿Vale? Y luego, hay una cuestión que es muy importante, y ahí vuelvo con mis queridos amigos los gerentes y compañía, es en un momento determinado, sí, porque en el fondo gran parte de la culpa la tenemos los propios periodistas y los medios y las empresas. Uno, pensaron y dijeron, si abrimos los periódicos, sobre todo en el plano digital, nos va a entrar mucha más publicidad. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Darle al lector un producto gratis. Los hemos convencido de que la información es gratis. Ahora que estamos reclamando, como es lógico natural, que este café que nos están poniendo no es gratis, porque detrás hay un trabajo y un trasfondo. Entonces ahora ponemos los muros de pago y pedimos que se pague. Y entonces no funcionan. Entonces vamos a ver una cosa. O vamos gratis o vamos a los muros. Entonces, el problema ha sido de la estructura empresarial de los medios. Entonces cuando lo resuelvan es cuando teóricamente pueden tener una salida. Nos encontramos hoy día, por ejemplo, que en las grandes plataformas de series, documentales y tal y cual, hay una serie de plataformas, tú pagas una cantidad y ves la que consideres oportuna. En el tema de prensa, y siempre lo planteo, y los queridos gerentes dicen que eso no es factible, hagamos un kiosco de prensa. Es decir, yo pago por entrar a ese kiosco de prensa en el que voy a tener 20 periódicos. Depende al que entre, pues ya estableceremos los medios con la tecnología que tenemos hoy día para saber qué porcentaje teóricamente se tiene que llevar cada medio que haya sido visitado. Pero si yo en estos momentos me encuentro, siendo periodista, con un problema. A ver, si tengo que suscribirme a todos los muros de pago, se me van unas cantidades que yo, en el momento actual y en la economía que estamos viviendo, no puedo de alguna forma compensarlo. Que es lo que teóricamente se suele ocurrir. Como yo explico en clase, básico, busquemos aquellos periódicos que teóricamente nos van a aportar algo, un valor añadido, que es lo que hay que buscar en periodismo, y busquemos aquellos autores que a su vez me van a indicar o me van a enseñar algo. Eso de alguna manera lo que está haciendo es que está reduciendo el campo. No sé si es la fórmula o no, pero en el fondo de todo hay un elemento que es el económico. Claro. La economía lo manda todo. La solución que tú propones es una de las que se está barajando. Habría que ver cómo funciona, es una de ellas, no es la única. Nosotros, por ejemplo, en El Plural hemos abierto un mini muro de pago hace apenas menos de un mes, hace 15 días,
precisamente porque nos lo pide Google. Cree que los medios que tienen modo de pago pues funcionan mejor, son más solventes y tienen mayor autoridad, que es también una palabra de moda. Hay otras opciones, ¿no? La gente da sus datos, firma un contrato con Facebook sin ningún tipo de problema, le están siguiendo, y además ahora que se ha puesto de moda para conectarte con otras plataformas, lo haces, te registras a través de Facebook y tal, eso es el negocio. Y ahí pueden entrar los medios de comunicación en vez de imponer muros de pago, ¿no? Lo que pasa es que también hay que hacerlo bien y es muy complicado ser respetuoso con la ley de protección de datos, bueno, tú lo sabes muy bien, pero bueno, que ahí hay también otra salida, pero está todo ahora mismo en mantillas, porque tampoco sabemos muy bien cómo va a evolucionar en los próximos meses. Y bueno, quería hacer un comentario antes al tema que comentabas del cambio de titulares y tal. Ahora mismo el gran editor es Google, es la SEO. De todas maneras, según las normas SEO en este momento, no sé si pasado mañana continuarán igual, lo que te dicen es que tienes que escribir palabras clave, tienen que estar en ese titular, eso es muy periodístico y es lo que hemos hecho toda la vida, y ese titular y esas palabras clave se tienen que desarrollar en el primer párrafo. No puedes ponerte a hablar de literatura y irte por los cerros de Úbeda para contar la noticia en el último párrafo. Eso es periodismo. Bueno, es lo que tenemos que aplicar en periodismo y los profesionales tenemos que luchar porque eso sea así. Luego, es verdad que ahora en todas las redacciones, en el periodismo digital, pues se buscan temas evergreen y ahí sí que se escriben en función de tendencias y tal. Pero eso es una parte de lo que estamos haciendo. En la redacción periodística, son, digamos, técnicos. Son... Que es necesario de todas estas cosas que estamos haciendo, además de vender sartenes, es hacer ese tipo de contenidos. Todo ello que nos permite hacer buen periodismo. Yo creo que lo que igual quizá la gente no termina de comprender es que con los datos que tenemos hoy los medios, podríamos hacer medios exclusivamente con lo que sabemos a ciencia cierta que funciona. Y los periódicos, yo creo que la gran mayoría, seguimos dedicando recursos humanos y económicos a hacer temas que sabemos que probablemente no van a funcionar a nivel de audiencia, pero que creemos que son apuestas informativas que creemos que tienen que ser contados. Y al final eso quizá no se vea tanto desde fuera, pero es una realidad. Es decir, podríamos hacer con los datos que tenemos un periódico exclusivamente con lo que sabemos que le gusta a la gente. Porque tenemos los datos, pero no lo hacemos. Intentamos conjugar. Y eso es un equilibrio difícil, pero lo hacemos. Dos cuestiones. Una, lo que yo no admito, no entiendo, ni comprenderé, por muchos elementos que Google, Facebook o cualquier otro que pueda vender, es cuando en un titular vienen interrogantes. Cuando se le pregunta al lector algo, es el periodista el que tiene que informar, no preguntar al lector. Aquello de, ¿quién no sé qué? Esto no es periodismo. Entonces yo lo que hago automáticamente es cuando veo un interrogante en un titular o en un subtítulo, paso. Entonces, esto es una dinámica y todos dicen, muy general, no, es que esto no sé qué. Yo soy periodista, por lo tanto yo tengo que informar, no tengo que preguntarle. Preguntaré a mi fuente para de alguna forma plantear la cuestión. Y otra cosa que es muy importante. Con todos los datos que tenemos, hay un dato que es matemático, y es los temas de investigación y aquellos que convierten en noticia en crimen, es decir, que de una investigación periodística los conviertes en hecho, pues el local, los fondos reservados, el asesinato del padrino Soyacuría, los papeles de Panamá, es decir, el tema Bárcenas y tal y cual, todos esos han necesitado de un tiempo, de una inversión. Pero hay una cuestión que es evidente, la rentabilidad que le ha dado cada uno de esos temas a los medios donde se han publicado, se han multiplicado y además han hecho una cosa que es fundamental. Y en el tema marketing, tú sabes, yo soy un aficionado, es decir, estás creando marca. Claro.
Y el concepto marca es de la misma forma que tú por qué te compras un determinado móvil, o un determinado coche, o un determinado vino. Porque tiene una marca y tiene un nombre. Y entonces, esto es exactamente lo mismo. Es decir, generar una marca es darle tiempo e inversión. Y luego tienes una rentabilidad. Por eso cuando iba a poner un calificativo, pero no lo pongo. Como algún señor gerente te dice, no, es que claro, el periodismo de investigación requiere de tiempo, dinero. Muy bien, perfecto. Es una inversión a medio y largo plazo. ¿Qué es lo que quieren los gerentes? Hacer una inversión que la rentabilidad te venga la semana siguiente. Pero es que esto no es toda la economía. Es decir, los buenos economistas se plantean la posibilidad de el medio y el largo plazo, que además suele ser mucho más rentable. Y este es el quid de la cuestión. A ver, el lector no es tonto, ¿vale? Ni el televidente ni el radio oyente. Y cuando tú le das calidad, se nota. Y cuando tú a esa información le das una serie de datos que has trabajado y has verificado, capta perfectamente. Es decir, el otro día en la celebración del 50 aniversario de Hora 25. ¿Por qué Hora 25 tiene el nombre que tiene y tiene la credibilidad? Porque han ido trabajando y además han puesto delante de cada uno de los directores y directoras una calidad, una determinada. Y ese es el que nadie quiere. ¿Se pueden dar marcas? Sí. Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos, vamos a ver una cosa. ¿Vosotros qué queréis? ¿Una hamburguesa del Burger King o de Goico? Hombre, de Goico, pues esto es exactamente igual. Es decir, si queremos una información Goico, por simplificarlo y acercarlo, hay que dedicarle más tiempo. Si queremos una Burger King, bueno, pues ya está. Y esto es exactamente igual. Entonces, hay periódicos de calidad y hay periódicos de menos calidad. Y aprovechando el tiro. El registro anual a través de la prensa. Es decir, he recogido todos los periódicos del año 1921-1923 para ver cómo informaban de aquel desastre, que tuvo las consecuencias históricas correspondientes. Y aquí nos encontramos la misma cuestión que nos estamos encontrando hoy. Unos que informaban con mayor profundidad y tenían enviados especiales, y otros que escribían de escuchas. Y hoy lo que nos ocurre de alguna manera es que, como decía el propio Pío Baroja, hay que salir a la calle para gastarse la suela de los zapatos y buscar las cuestiones. El propio Heródoto, en el tema de guerras médicas, va in situ y se informa. Y nuestro problema fundamentalmente es que hoy día la mayoría de los periodistas y las periodistas están más en la redacción que en la puta calle, que es donde hay que estar. Ese es el quid de la cuestión. ¿Y qué pensáis vosotros, por ejemplo, del intrusismo de las redes sociales, que todo el mundo se cree que es periodista por escribir una serie de chorradas en las redes sociales y encima con miles y miles y miles de seguidores, que es lo que más me alucina a mí? Bueno, es que no son periodistas. Yo no lo considero intrusismo porque no lo considero que estén compitiendo con nosotros, aunque igual en atención sí lo hagan. Yo creo que lo que hacen y la profesión no es lo mismo. O sea, nosotros nos debemos a un compromiso laboral y profesional con la información. Ellos no sé lo que hacen. Probablemente su único objetivo es ganar influencia y ganar seguidores. Entonces yo no lo veo como intrusismo laboral, la verdad. Yo lo veo como, no sé, como mucho como una competencia de atención. Yo nada que añadir, la verdad, es eso. ¿Molestan? Pues sí, a veces molestan, claro. Porque crean una sensación de ruido muchas veces difícil de soslayar, pero competencia no creo que sea. O sea, intrusismo no lo veo. Porque sería considerarles, elevarles a la condición de periodistas. Antiguamente, se me ha ido la palabra, existía un vecindario en el que la gente salía al balcón y hablaba y comentaba. ¿Corrales? Las corralas. Pues esas corralas, yo siempre digo lo mismo, eso es la corrala 3.0. El señor o el vecino, es como si estuviéramos ahora mismo aquí y empezáramos a hablar y yo lo voy subiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy el contacto físico cada día es menor y la gente se mete en la red o en los ordenadores de alguna manera. Y entonces su pensamiento, su visión, lo mete. Entonces se convierte en una corrala. ¿Esa corrala es un elemento profesional? No. En tanto cuanto, como bien dice David, si no es un elemento profesional, yo lo considero la corrala.
no un medio de información. Hay un ejemplo realmente interesante que ocurrió hace como 2 o 3 años en el Congreso de Periodismo de Huesca. Le dieron un premio a un técnico, por llamarlo de alguna manera, que había creado una regla, y era maravilloso en cuanto a su elemento tecnológico como tal. Se puso delante del micro, no supo hablar. Y nos está ocurriendo de alguna forma esto, es decir, nos estamos metiendo en lo que es el concepto del ordenador, de la red y tal, y ahí yo genero y creo miles de bulos. Por eso vuelvo al principio del principio. Y hay un problema fundamental y se da sobre todo en periodismo deportivo. Y yo vengo del periodismo deportivo. Albert Camus también viene del periodismo deportivo y García Márquez también viene del periodismo deportivo. A lo que voy es que están más atentos a las redes de lo que dicen o lo que sube cualquier jugador, cualquier historia, y lo convierten en una noticia. No, eso es una red. ¿Que puede ser el inicio de una información? Sí, pero no es la información. Por lo tanto, para mí no hay ningún tipo de intrusismo. Ningún tipo de intrusismo. Es decir, la diferencia entre el periodista y lo otro es que el periodista verifica, lo documenta, lo acredita y después lo publica. Y hay otra diferencia aún más importante. Y acá, y es, el periodista, en tanto en cuanto el soporte es un medio, luego tiene la posibilidad de que sea demandado o querellado. Y por lo tanto tendrá que pasar por una dinámica judicial. Mientras que eso de las redes no tiene absolutamente ningún recorrido. Tiene el recorrido que le queramos dar cada uno de nosotros. Punto. Pienso. Sí, totalmente de acuerdo. Quería introducir también otro de los problemas del periodismo actual y que tiene que ver con lo económico, al final lo económico es todo, que los periodistas ahora mismo, sobre todo en medios más pequeños, pero también pasa en los más grandes, tenemos que ser todoterrenos y hacer de todo. Eso va en contra, además va en contra de los últimos informes de tendencias del periodismo, que lo que se necesita y se precisa es el periodismo cada vez más especializado. Ay, perdona, bueno, sigo hablando. Bueno, nada, si era simplemente comentar eso, ¿no? Que no todos podemos saber de todo y además el mundo es cada vez más complejo. Hablábamos antes de forma informal del tema de la energía, pues al final nos cuentan lo que nos quieren contar y tenemos que creérnoslo porque no somos especialistas, ¿no? Y solo se puede hacer buen periodismo si realmente sabes qué es lo que te tienes entre manos y te estás formando continuamente. La botella de agua. Perfecto, gracias. A ver, hay una cuestión que apoyo totalmente lo que está planteando y es lo siguiente. Medicina, el ginecólogo, el odontólogo, el urólogo, el cirujano. ¿Por qué? Porque cada materia, cada elemento necesita de una especialización como tal. En el mundo del periodismo ocurre exactamente lo mismo. Es decir, un señor que escriba de temas científicos puede escribir una crónica de toros o de deportes, claro, pero sabrá teóricamente cómo es la espada o si es un partido de waterpolo, cómo se coge o no se coge. No, por lo tanto tendrás que especializarte. De ahí, entre otras cuestiones, y utilizo el minuto de publicidad correspondiente, es el máster de investigación, datos, de narrativa, fact-checking y transparencia que hacemos nosotros, es porque le estás dando una especialidad que luego vas a poder aplicar de alguna manera para sacar una mayor rentabilidad. Los periodistas formamos parte de la sociedad en la que estamos viviendo y la sociedad cada día más se especializa en los propios restaurantes, es decir, ¿por qué vas a un indio? ¿Por qué vas a un asturiano? ¿O por qué vas a un andaluz? Porque tienen sus respectivas especialidades. Los periodistas no somos nada más que reflejo de la propia sociedad en la que estamos viviendo de alguna manera. Entonces, eso es fundamental. Y es fundamental otra cuestión, formar. Yo acabo de cumplir 71 años, ¿vale? Yo empecé en el diario Telexpress en Barcelona en el año 70. Si yo me hubiera quedado en aquel teletipo que punteábamos, bueno, pues yo hoy dirijo un máster, digamos, especialista o tecnológico.
Y eso es lo que tenemos que tener conciencia. Es que no es un problema de boomer o millennial, es un problema de saber adaptarte a la sociedad en la que estás. Y eso tenemos que saber transmitirlo de alguna manera. Y lógicamente, un especialista en ciencia, pues es básico, es decir, ¿cómo se llama? El Rozovic, todos los días interviene, no me acuerdo del nombre, un periodista de La Vanguardia, especialista en temas de medicina y tal y cual. Y cuando él habla, yo lo escucho. Cuando habla cualquiera, no lo escucho. Y en esa corrala, y de verdad que ahora mismo acabo, en esa corrala que hablábamos antes, tenemos un problema. Y es que hemos desarrollado un nuevo género periodístico. Son las tertulias. Eso de que la cantidad de compañeros y compañeras todólogos que hay, porque saben de todo, a mí es que me asombra. Y tenemos un problema, que están generando opinión sin tener puñetera idea de nada. En el tema de la pandemia, ¿cuántos compañeros hemos visto hablar del maldito virus de las narices? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y el tema del desprestigio propio de la profesión y de los medios. Sí, hay dos cosas importantes e interesantes que es lo que has dicho, ¿no? Uno es lo de que tenemos que estar formándonos continuamente porque el panorama cambia y tenemos que adaptarnos a él. Y otro es el desprestigio que esta falta de especialización está provocando, ¿no? Hablabas antes de la información deportiva. Hay un melón muy grande que se va a abrir próximamente, que es el público joven que le interesa el deporte, ya no escucha los programas deportivos, ya no lee la prensa deportiva y se informa, sigue el tema deportivo a través de las cuentas de redes sociales de los deportistas y de los tiktokers y tal que están atrás. Con lo cual han perdido totalmente la conexión con el informativo deportivo habitual. ¿Cómo se va a recuperar esa credibilidad en estas audiencias que pronto van a ser nuestras audiencias objetivo para adentrarlas de nuevo al cauce que nos interesa? Eso es un problema muy grande que vamos a encontrar y que yo creo que también acabaremos heredando en la información general. Tienes que darle algo diferenciador. A ver, perdón, no me acuerdo del nombre del chico, del periodista o del informador que le hizo la entrevista a Messi. Ibai. Ahí, tiene un recorrido. Ese señor existe. El señor Carles Tamayo también existe. Y yo a Carlos Tamayo lo tengo como profesor en el máster. Hay una realidad. Y esa realidad está ahí. Y la juventud ve las cosas de una manera distinta. O tú te adaptas, o tú buscas, o si no, no vas a ningún lado. Yo me planteé hace ya unos cuantos meses una cuestión. He escrito varios libros sobre lo de Gall. He hecho cantidad de investigaciones sobre lo de Gall, reportajes sobre lo de Gall. Y me pregunté, mis alumnos no me van a leer. Y no van a leer mis libros. Mientras no te haga una serie en Netflix, no. Bien, pues te vas a fastidiar, porque voy a ser los santos. Yo veía que todos, incluso mis hijos, van todo el santo día con los cascos. No, algún día. Tú no vienes a mí, no hay ningún problema. Ahora yo voy a ir a ti. Y entonces hicimos un podcast y nos han dado un premio, ¿verdad? Por Gall y el Triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que tú planteabas. Vamos a ver, la sociedad va cambiando. Y la forma de comunicar va cambiando. Entonces, yo no tengo que dejar de ser periodista. Yo tengo primero que ser periodista, porque es la base de saber contar historia, y luego la diferencia está en cómo las cuento o a través de qué plataforma. Punto. Y si tú no te adaptas, es que eres tonto, porque te vas a quedar obsoleto y fuera. ¿Y no creéis que quizás ese valor añadido, esa novedad de valor añadido, sea el problema de los muros de pago? Porque yo como externo, porque no trabajo en un medio con muro de pago, pero como selector sí, creo que lo que se ha intentado es intentar cobrar por el mismo contenido que hace 2 años estaba gratis. No ha habido una diferenciación. Que antes se daba gratis. Exacto. No critico que el contenido sea malo. No. Digo que no ha habido una campaña de revalorización, de dar un valor añadido a lo que se va a hacer ahora de pago. Ahí está el quinto. Que no tiene por qué ser reinventar la rueda, pero igual decir, oye, no, es que esto es diferencial respecto a lo anterior. Y además cuando empezó la prensa digital nos parecía surrealista no pagar por un periódico, estábamos acostumbrados a ir al kiosco y pagar. Era un regalo. Sin embargo, hemos acostumbrado durante 10 años, que es mucho tiempo, a no pagar. Claro, de repente
acostumbra a la gente a pagar. Es que hacer ese cambio es muy complicado. Pero lo tienes que reinventar. Aunque Sí, no, la claro. materia sea lo mismo, tienes que decir, ¿no? Hay una razón. Sí, sí, valor evidente, añadido claro. y un elemento evidente, diferenciador. pero es complicado Sí. cambiar la dinámica de la gente. Si hay muro de pago tienes que diferenciarte y darle ese valor añadido y reinventarte, porque hay herramientas, hay nuevas fórmulas y tenemos que evolucionar y se puede, y tiene que haber una fórmula. No todas las soluciones pasan por el muro de pago. Tú puedes ofrecer periodismo de calidad y que tus fuentes de ingresos sean otras alternativas al muro de pago. En este momento, bueno, está todo, pues está viendo a ver por dónde va la industria. Por algún lado saldrá, pero como medio de comunicación sí que estamos un poco obligados a evolucionar, y lo que comentaba antes de voy a ir yo a por ti, aprovechar ese podcast, que es otra herramienta maravillosa para Pero el tiene un peligro periodismo. eso, bajo mi punto de vista, que es el ejemplo que ponías con el periodismo deportivo. Yo creo, como bien decía David, que ya hay una generación que se ha desconectado completamente del periodismo deportivo, y cuando se busca informarse de información deportiva, no busca información, busca revalidar ciertos posicionamientos. O sea, busca Pero al streamer que es del Real Madrid, busca al política Pero streamer eso no que es es del periodismo tampoco. Ya, no. pero como bien decía él, ya no gana el informativo. Pero de- te ocurre no solo en deporte, como En política. Sí, te ocurre sí, pero en en política nivel. todavía no hemos... La sensación que tengo es que todavía no se ha dado ese salto de que me informe el youtuber. Todavía no se ha dado ese salto. Pero llegará. Bueno, Llegará, hay seguramente. muchos youtubers de Mira, política por ahí. hay una Sobre todo en diferencia. una tendencia muy Sí. concreta. Hay una cosa fácil y sencilla, que es, si la información es buena y diferenciada, y además conviertes en noticia, en crimen y generas información, me da igual el estamento al que se lo diga. Vale, imaginaros por un momento, porque también podemos pensar, imaginar que mañana sacáramos, no sé, como de qué forma el presidente de un club importante de España ha hecho el dinero, cómo y de qué forma ese presidente de un club importante de España está interviniendo en determinados países latinoamericanos, haciendo algunas cosas que podríamos descalificarlas. Todo ficción esto, ¿no, Antonio? Todo ficción esto. Sí, estoy hablando de ficción, en tanto en cuanto no tengo el hecho que acrediten las cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, un señor llamado Núñez, recuerdo, yo empecé con Alex Botines, que era de la época de José Miguel García y tal, y a Núñez terminó en la cárcel y demás. Quiero decir, si tú vas dando esa serie de cuestiones, eso lo va a leer absolutamente todo el mundo. Pero eso es curioso, porque curiosamente el periodismo deportivo ha abandonado ese tipo de cuestiones, ¿eh? Sí. Y es terrible. Otro tipo de prensa. Es terrible. Claro, porque antes sí que se hacía. Bien, pero como él acaba de decir, porque lo hace otro tipo de prensa. El periodismo deportivo, con todos mis respetos, y yo empecé en periodismo deportivo, está cubriendo una franja diferente a la que teóricamente antes Debería, se cubría. claro. Pero en esa, esa nueva franja de levantar las alfombras del poder, la está haciendo el periodismo de investigación. Y el periodismo de investigación, por ejemplo, con el tema de los papeles de Panamá, hemos visto como tu gran serie de astros del fútbol tenían sociedades offshore en determinados paraísos y demás. Pero ahí viene la especialización y ahí viene una cuestión, y es, si tú das información, la gente, entre comillas, te la compra. No, eso está Y- claro. Pero ese youtuber que puede dar información y además que sea buena, Tamayo. en Sí, realidad eso, no los es un reportajes de Tamayo son periodista, buenísimos. es una fuente informativa. Luego, bueno, aparte de Se sus puede. seguidores que lo puedan ver, todo eso puede saltar al periodismo. Perfectamente. El Claro, periodismo pero es eso. el problema que tuvo el hit de audiencia que tuvo Ibai con Messi fue, claro, esa entrevista Messi jamás se la daría a un periodista, periodista. porque las preguntas que le haría al periodista Claro. no eran las que le hizo, fue un fan, era una entrevista de un fan, eres estupendo, eres maravilloso, que grande, claro, no había ni preguntas de Hacienda, no había ni preguntas de la software, Pero no bueno, había se abren nada. ventanas. Sí, no, para en el ese sentido periodismo, sí, pero el quiero problema es decir. que se quede solo en eso. Pero los usuarios de internet y del público en general, pues tiene que saber qué es lo que está consumiendo. Claro. Eso no Ese es, es el o sea, problema. está viendo pues a un streamer de estos que es maravilloso, yo Sí, no tengo es nada muy en contra de él, me entretenido, parece corto, un corto. crack, pero no es un periodista. Claro. Lo que hay que saber es distinguir y
Mira, ¿Y vosotros creéis que el de verdad público medio lo distingue? Yo creo que no. yo creo que sí, mira. Igual que soy muy crítico. Mira, ahora que yo también voy a tener mi minuto de publicidad y voy a contaros un poco el caso de nuestro periódico de 20 minutos en digital. Que el mes pasado, en abril, en el medidor GFK, nos ha dado por primera vez en nuestra historia líderes en audiencia por delante del país y el mundo. ¿Vale? Que es una cosa que nos ha No llenado me extraña porque salís en todos los sitios. de orgullo, nos ha llenado de orgullo, y porque además ha coincidido con un cambio de etapa donde nuestro periódico, sin abandonar la faceta popular que siempre hemos tenido, hemos intentado ser más pulcros en la información, intentar apostar por temas también entretenidos, también que fácilmente accesibles, pero también dar información sobre salud, sobre ciencia, sobre política. Igual no es la política que ofrecen los grandes medios, porque quizá no tengamos los recursos y las firmas que tenemos, pero es una política que a nuestro lector le interesa. Porque a lo mejor son las inquietudes que tiene. Claro. Exacto. Pero es que 20 minutos siempre tuvo, incluso cuando era solo en papel, Siempre tuvo hemos ese olfato vuestro periódico de estar siempre lo hemos muy al tenido cabo y de... siempre lo hemos mantenido, y hemos construido nuestra identidad en torno a eso. Somos un periódico popular Marca. y a mucho honra. Sí, sí. Es decir, algunos nos dirán, es que sois populares, como, bueno, pero para nosotros es honra. Y es un modelo que a la larga, pues fíjate, nos ha puesto por delante. Es verdad que estamos aprovechando un momento en que las audiencias tradicionales del mundo y el país están bajando por los muros de pago, pero ahí estamos nosotros compitiendo con probablemente menos medios, seguro menos medios económicos, con menos prestigio entre los que mandan. Claro, no va a venir ninguna institución, Ningún ministro. pero vienen a nuestro periódico. Y ya vienen. Hombre, ellos ven Lo que se está leyendo y dónde está lo Exacto, popular. Claro. exacto. Y Bueno, vienen es todos, una ¿eh? carrera sostenida en el Exacto, tiempo, es exacto. trabajo a pico y pala y poco a poco se va a ver. Y Lo nosotros importante también, es tener un proyecto. claro, y hemos mantenido nuestros reportajes sociales, que muchas veces son marca de la casa, ¿no? Hace poco sacamos un reportaje muy bonito con familias que tienen hijos con enfermedades graves, y la pelea que están teniendo porque les den las ayudas que les deben dar, con retrasos y tal. Y lo hemos hecho con vídeo, lo hemos hecho con pero cosas para que... le estáis dando alternativa a los problemas reales De la y gente. los problemas de la gente. Lo que habéis hecho es bajar a la calle, poner los pies en el suelo y ver lo que teóricamente es. Por eso, perdóname, y apoyando tu planteamiento, hoy día la prensa que de alguna forma está levantando, está teniendo un desarrollo, es la prensa local. ¿Por qué? Porque la prensa local es la que ve el problema Está al cabo de la directo calle. claro, es decir, a mí lo que ocurre en el Congreso me afecta y me interesa, pero también me interesa que en mi pueblo, que hay un colegio que no ha llegado a la subvención y que los niños no van a empezar, entonces esos problemas son los que... Y de que alguna llega forma- mucho más a la gente, porque yo creo que también en los medios está ese problema de que a veces hay como una caja de eco de lo que preocupa es lo que le ha pasado a Margarita Robles con Sánchez. O sea, al señor de Pitubudino le importa 3 pimientos. Pero puedes No dar... le importa si no lo traduces. Claro, Exacto, lo que tiene que pero importar. a veces se habla para entendidos. ¿Cuál es, es como- ¿Cuál es el efecto secundario respecto al señor de Begudino y cómo teóricamente le va a afectar? Claro, ¿no? eso es la De historia. todas formas, la línea editorial de los distintos medios, bajo mi punto de vista, está comprada. Está comprada por unos y por otros. Es decir, aquí no manda el periodista, aquí el que manda es el editor que está escuchando la voz de su amo. Y la voz de su amo le dice, tú tira para la izquierda y tú tira para la derecha. Y eso es así, y lo vemos. Es decir, lo mismo que lo vemos en el Congreso de los Diputados, que cuando llega un político que está en la oposición dice A y cuando llega al gobierno dice B, es decir, la misma cuestión, eso pasa en los medios. Los medios tienen una tendencia clarísima, sesgada y sesgadísima. Si me permites. Yo no digo que no. Yo lo que digo es que hay una cuestión que es muy importante y es, afortunadamente estamos en una democracia y afortunadamente tú puedes leer, escuchar o ver el programa o el medio que quieras, que te da una ventaja para luego tú hacerte una composición. Decía un chico llamado Albert Camus que un país vale a menudo lo que vale su prensa. Y decía, el señor Unamuno escribió en el diario El Sol el 15 de mayo de 1932, hay que enterarse, la prensa ha hecho que el pueblo se haga público, es la que más ha contribuido a hacer conciencia popular nacional. Y
Te doy un dato. En el desastre anual 1921-1923, Luis de Oteiza, director del diario La Libertad, consiguió que su periódico tuviera una media de tirada de 236.000 ejemplares. He dicho 236.000 ejemplares en el año 21, en el que había casi un 50% de analfabetos en España y el transporte no era el que podemos tener ahora de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurría? Que dio elementos de interés para el público, entre otras cosas, todos los soldados españoles que murieron y todos los que Adelcrin hizo prisioneros. Cuando tú le das a la gente elementos de su interés, hoy ya quisieran los medios pioneros, llámese ABC, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, llegar todos juntos a tirar 236.000 ejemplares. Bien, es verdad que hemos cambiado y era el inicio de la conversión del mundo del papel al elemento tecnológico, pero... Pero fue como una caña de velo, al fin y al cabo, para la población española. Sobre el tema de la línea editorial, yo creo que la línea editorial de los medios de comunicación es necesaria y debe ser transparente. El problema está en que lo que describías más o menos es un medio de presión, no un medio de comunicación, y ahí tampoco vamos a encontrar el periodismo del que estamos hablando. Entonces, bueno, luego cada uno se informa de donde quiere, pero, ¿perdón? ¿Qué presiones siempre hay? Mira, yo ayer estaba viendo el reportaje de La Sexta que han iniciado de los Borbones, y yo lo veía y decía, y estaban hablando como un pasado constantemente, como de, fíjate qué horror, que no se podía hablar con libertad, digo, exactamente igual que ahora. Porque vamos... Yo sí que siento que puedo hablar con libertad. No sé qué decirte, ¿eh? Yo hablo de mi experiencia propia, ¿eh? A mí me han llegado a decir en un programa de televisión, Felipe VI no existe. Habla del padre pero no hables del hijo. Bueno, en los programas de televisión se dicen muchas tonterías. No, me lo dijeron antes de entrar, antes de entrar me avisaron. Lo que te quiero decir, a ver, tú y es verdad que ahora hay mucha censura respecto a Felipe VI. Tú cuando vas a una televisión o participas en una tertulia de la que antes hablábamos y tal, tú ya sabes dónde vas. Lo que creo que es muy necesario es que, lo que hablaba antes de esa transparencia, y luego, a ver, hay cosas que a lo mejor un editor no nos va a permitir hacer en según qué medio de comunicación, el editor es el que paga, ¿no? Y bueno, tú ya sabes cómo bandear con eso, pero eso ha pasado siempre, toda la vida. Lo importante es que te dejen manga ancha para, dentro de esos límites, esas líneas rojas, tú puedas ejercer tu profesión de una forma honesta, ética y bueno, increíble, ¿no? Sí, yo creo que quizá el punto, la línea editorial existe. Existe en todos los medios, incluso en los que dicen que no la tienen, ¿no? Claro. Y es bueno, porque la objetividad, lo neutro puro no existe y no va a existir. Y yo creo que el lector es lo suficientemente maduro como para asumir cuando lee un medio de comunicaciones. Otra cosa es lo que hablamos, pero yo creo que el principio fundamental en este caso sería honestidad. Tú puedes tener una línea editorial, tú puedes tener una ideología, un punto de vista, pero al final si haces una información honesta, da igual la línea editorial, va a ser honesta. Sí, porque la realidad es la que es por mucho que la quieras tú luego. Claro. Dar tu punto de vista pero es lícito también. Hay que asumir que la ideología, el punto de vista, la subjetividad existe y está en los periódicos que se leen porque es inevitable. Pero es que nos pasa incluso a nosotros mismos, te sientas a escribir y aunque no lo quieras evitar, y a veces tienes ideas preconcebidas. Y dices, intentas pelear contra ellas, pero dices... Y como son seres humanos los que hacen los periódicos... Tienes exacto, pero que es inevitable a veces, claro. en un momento que utilizas un adjetivo y no otro, lo estás haciendo por algo. Es que no Igual tenemos, dices, que no tenemos que utilizar adjetivos. Sí, pero es una forma de hablar, quiero decir, en un momento que tú... Tengo que describir los hechos, Sí, pero... los adjetivos es para la opinión, Sí, no para la pero lo que me información. refiero, cuando tú describes una realidad puedes escoger una palabra u otra. Y cuando escoges una u otra, a veces incluso de manera subconsciente la escoges por algo. Sí, pero eso es inevitable, pero Claro. si eres honesto y eres un buen periodista y vas con esos ojos abiertos, que es lo que tenemos que hacer todos, pues es que no te puedes equivocar, pero no tienes por qué hacer un mal periodismo. Respondiendo un poco a lo que tú planteabas, de que el dinero es el jefe, sí, pero en todo, hasta en la salud pública, a lo que voy es que eso ha existido siempre y las diferentes ideologías. Allá en el 21 estaba en la clasificación
de periódicos conservadores. ABC, Diario, La Época, España, El Globo, La Mañana, El Mundo, La Nación, republicano, España Libre, integrista, Siglo, es decir, eso es una cosa y es una condición humana. Cada uno intenta de alguna forma transmitir, vender, plantear sus ideas. Lo bueno y lo interesante es que puede haber diversidad y que todo el mundo exprese lo que quiera. Yo luego ya compraré o ya seguiré a quien de alguna forma me guste. El problema es cuando no puedes elegir, cuando solo hay una propia dinámica. Ese sí es. Y el lector lo sabe claramente cuando y el escoge resto, un periódico u otro. Bienvenido, o sea. Que cada día dependemos más del elemento económico. Claro, la independencia de un periódico está en que se pueda sufragar a sí mismo. Esa es la auténtica independencia de un periódico. Es decir, que por su dinámica, por sus ventas y demás, se mantenga. Y ahí es donde realmente te conviertes en cuarto poder. Cuando no tienes esa capacidad y esa independencia económica, eres otro poder. Y ya para que vamos a un poco, hemos cumplido la hora, un decálogo para los jóvenes que se inician en la profesión, vuestros valores, vuestros trucos, ¿qué les aconsejaríais con respecto a cómo deben ejercer este oficio que tanto nos gusta? Pues, ¿Empiezo yo? vale. Bueno, a ver, decálogo, no, tampoco me siento como para poder aconsejar, pero yo siempre a los más jóvenes que van llegando a las redacciones, y yo me lo he intentado aplicar a mí a lo largo de la vida, es cuestionar todo lo que me cuentan. No de forma gratuita, obviamente, pero siempre hay que intentar darle la vuelta, por qué te pasan ese papel, por qué esta persona tiene interés, y bueno, darle la vuelta a todo y hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Y luego ya llegarás a tus propias conclusiones y lo transmitirás si crees que merece la pena contarlo, pero hay que ser muy crítico. Pues yo voy a ir por otro lado, porque obviamente el espíritu crítico es indispensable en esta profesión, pero yo que últimamente estoy teniendo pues, mucho contacto con estudiantes que están viniendo al periódico a hacer prácticas, yo creo que hay una cosa que, sin ánimo de generalizar, porque generalizar es malo y es un error, sí que veo que tecnológicamente los nuevos estudiantes de periodismo son bárbaros, tienen un dominio brutal, pero quizá lo que les falta, y eso que lo ha comentado Antonio en algún momento de la charla, es el tema de la narratividad, ¿no? De la narración. Tienen que leer más, y no leer más, porque yo creo que estos chicos leen, porque leen tanto en redes sociales que si sumas las palabras son muchas páginas de libro. Leen de otra forma. Leen de otra forma. Y entonces cuando se enfrentan a textos largos y complejos, tienen un problema en ese bruto de información de haber ido a un sitio, de haber llamado a dos fuentes y tienen el bruto, tienen que construir un relato que responda a lo que les pide el enfoque y que esté bien articulado y sea accesible para el lector. Y eso les cuesta mucho, y eso creo que se cura, además de practicando mucho y leyendo cosas muy diferentes y cosas con profundidad, largas, que te enseñan a cómo estructurar un discurso. Esa sería mi recomendación. Recogiendo las dos partes de alguna manera, diría lo siguiente. Cuando a mí alguien me pregunta, algún nuevo periodista, qué tengo que hacer para ser un buen periodista, yo le digo tres cosas fundamentales. ¿Cuáles? Leer, leer y leer. ¿Por qué? Porque la lectura te da contexto y la lectura te da, como bien acabas de decir David, saber narrar. El problema fundamental es saber contar una historia en la plataforma que quieras. Si no sabes contarla, no tiene absolutamente ninguna dinámica. Y por último, y utilizando ese minuto de publicidad también, hay una cuestión que es fundamental y es ética. En la opción de periodista de investigación que creamos en el 17 y sigue funcionando y funcionará, lo primero que hicimos es plantearnos un código ético. Tenemos 10 puntos en los que hay una serie de cuestiones, no las voy a enumerar absolutamente todo, pero entre otras cosas ser verificar, diligencia informativa, contrastar y no calificar, sino describir los hechos. Porque de esa forma, entre otras cuestiones, se evitan las demandas y las querellas. Y vuelvo al principio del principio, es
tenemos que ser conscientes que todos, tanto los que piensan como nosotros mismos, tenemos que estar en una continua formación. Si no lo tenemos claro, no vamos absolutamente a ningún lado. Y nadie tiene la verdad. Porque la verdad es la verdad periodística, la verdad filosófica y la verdad judicial, que al final es la que teóricamente nos marca el devenir de nuestra propia sociedad como tal. Y ya está. Y también tu propia verdad. No, yo no tengo verdad. Yo no tengo verdad. Yo tengo visión. En todo caso, para que mi verdad se pueda convertir en algo tangible, es aportar todo el material necesario para que esa información se pueda convertir en alguna de las verdades. Pero no mi verdad, en todo caso será la verdad periodística. Y es que yo haya verificado un porcentaje muy importante y sobre todo lo primero que te pregunta un juez es si he hecho las diligencias correspondientes. Entre otras, darle la oportunidad a la parte contraria de lo que tú estás informando de que dé su opinión, que esto generalmente no se suele hacer en los medios. Y informar de dónde sacas la información y el material, porque muchas veces es un corte y pega y es importante que el lector sepa. Pero yo no tengo verdad, yo tengo mi verdad, pero que esa es subjetiva. Bueno, yo tengo la verdad del tiempo. Esa sí que es un aplauso.